primera instancia, las disculpas del caso por la demora, porque fuimos víctimas del famoso pico y placa, que hablé con el taxista para venirme por la vía expresa, que más o menos yo la conozco. Me dijo, no, por Arequipa más rápido. Llegamos media hora más tarde. Una locura, pero bueno. No, taxi. Cetamio. No sé si será Cetamio. Creo que sí, porque lo pararon la policía y pasó. Bien, vamos a hablar ahora esta última parte, que realmente hay dos presentaciones. Ojalá que vamos a pasar rápidamente para que tengan una idea ya, porque esto es la parte tecnológica más importante, porque ahora existen herramientas. Y hay que decir que estas herramientas muy poco se utilizan, por lo menos en el tema de planificación de transporte de ciudad, a nivel de ciudad, no se utiliza en la ciudad de Lima, hay que decirlo francamente. Hay un modelo que tiene la Municipalidad de Lima de Protransporte que modela el tema de transporte público, y eso está muy bien. Y gestionan el metropolitano bajo un modelo que está muy bien. Pero eso es el metropolitano con su modelo, pero lo que nadie hace es modelar toda la ciudad donde también estén los autos, camiones y todos los otros modos. No existe ninguna institución de la municipalidad que está modelando, ni tampoco el gobierno central, tengo entendido. Lo que se hace son estudios contratados donde hay empresas privadas que sí tienen los modelos cargados de Lima. Ellos sí tienen el software, tienen la información, tienen mucha data sobre los temas de planificación de transporte. Y en el caso de simulación de tránsito sí hay muchas empresas, personas que sí trabajan con, sobre todo los que hacen estudios de impacto viales, trabajan con modelos de simulación. Hay varios en el mercado, pero simplemente es el Transit y el BSIM. Son dos software que ahorita vamos a ver. Entonces vamos a empezar por modelo de transporte. La exposición es realmente larga y ahora con el tiempo más corto vamos a tratar de pasar, pero quiero darles una idea de lo que es el uso de una herramienta tecnológica como es el modelo de transporte. Entonces, antes de comenzar esto de qué modelación de transporte, hay que decir lo siguiente. Las herramientas, hay dos herramientas, de modelación de transporte y de simulación de tránsito. El de modelación de transporte es un software que ahorita van a ver, agarra toda la ciudad y lo mete a una computadora. Es una chambaza de los mil demonios. Hay 8 o 10 especialistas que trabajan para meter toda la data de la ciudad a una computadora. Eso es modelación de transporte. Después hay el otro lado, la simulación, la microsimulación. La microsimulación es una intersección, 2 intersecciones, 5 intersecciones, un eje pequeño. Eso es microsimulación. Eso es la micro y la macro. Hay una cosa que se llama meso. El meso es una cosa intermedia. Por ejemplo, todo el distrito de San Isidro o todo el distrito de Caraballo. Quiero simular el distrito nada más, entonces hay dos alternativas. Bajo del modelo de transporte, con el modelo de transporte hago el modelo de la ciudad y después modelo del distrito. Primero tengo que hacer el modelo de la ciudad y después hacer el modelo del distrito. O al revés, hago desde la simulación de tránsito, hago un área mayor, necesito muchos datos a partir de un software de simulación de tránsito. También se puede hacer eso. Los dos caminos son válidos para una evaluación meso. O sea, el distrito también puede ser hecho con una simulación de tránsito, pero en ambos casos necesita mucha información. Lo más recomendable para un meso, o sea, para una evaluación de un distrito o de un área grande, es bajar de la modelación de la ciudad al distrito y a la vez ir por abajo. Eso es lo mejor, porque los mesos son más complicados. Los mesos necesitan, como son áreas grandes, necesitan mucha información. Y también hay que decir que muy pocas empresas en el Perú conocen el tema, por eso es que no hay modelos, pero sobre todo trabajan en empresas privadas. Target, esta cosa que la conocen, tiene el modelo cargado en la ciudad, ha trabajado varios estudios. TIPSA, que está haciendo ahora el tema del nuevo sistema de transporte, es una empresa que tiene el modelo cargado. Hay varias empresas que trabajan. Entonces, van a ver, hay 3 mundos: macro, meso y micro. Tecnología para desarrollar.
Hay varios software en el mercado que vamos a comentarlo más adelante. Entonces, modelación de transporte, vamos a ver rápidamente qué características. Vamos a ver el modelo macro. ¿Qué es un modelo macro? Primero, es un modelo que es una representación matemática, con números, con matemática. Yo traduzco la realidad a una computadora. Es matemática, por si acaso. Se baja sobre supuestos. Modelar la situación actual real es prácticamente imposible, pero sí te acercas con muy buen grado de confiabilidad cuando tienes muy buena información. Es algo así como esto. Yo parto de la realidad, hago una simplificación y luego termino en una red de arcos que son las vías, los nodos, y a eso le pongo la gente y vehículos. Entonces, una representación de la realidad sobre una simplificación en una red. Eso es conceptualmente un modelo. El modelo se utiliza para planificar el transporte en toda la ciudad. O sea, yo no puedo, sin tener datos, solamente planificar San Juan del Lurigancho solito, por ejemplo. Aunque San Juan del Lurigancho sí se podía simular algo solito porque está bien tapado. Es una tripa de 15, 17 kilómetros que solamente tiene entrada. Se puede modelar solo, porque su línea cordón que bordea es un solo lado. Cuando se planifica Lima, por ejemplo, la línea cordón se hace una línea por la periferia, entonces se cuenta en Ancón, los que van a Canta, los que van a Carretera Central, los que van a Cieneguilla, los que van a la Panamericana Sur. Ese es el cordón. Entonces, ahorita vamos a hacer más adelante esas cosas, pero sí se puede en algunos casos, pero es agarrar toda la ciudad. No se puede agarrar por partes. No se debe considerar áreas aisladas específicas, a menos que se sustente en un modelo antes desarrollado. O sea, si yo tengo un modelo cargado, puedo evaluar un distrito, ¿no? Que es algo así como un meso también. Es totalitario el modelo. Es decir, necesita de toda la información requerida con el mayor nivel de confiabilidad posible. Esto es importante. Si la información que se le ingresa al modelo tiene errores, basura te arroja. Te arroja cosas increíbles. Y cualquiera que sabe modelación te agarra y te agarra de los cuellos. Es por eso que quizá muchos estudios no los publican, porque es sencillo matarlos. Yo hago una evaluación de 4 o 5 puntos. Y lo comparo con el software. Si la variación es más del 10%, el software no sirve. Así de simple. Y los costos de las modelaciones son de 600.000 a millones de soles. El plan maestro de Lima del 2004 costó 3.5 millones de dólares con el JICA, el del 2004, ¿no? Vamos a ponerle todo de una vez. Ya. Un modelo de transporte utiliza una gran cantidad de variables, ¿no? O sea, imagínense meter todo el transporte, pues tengo cientos de variables, no tengo 2, 3. En un estudio de tráfico tengo 5 o 20 variables ya, pero en Lima, toda la ciudad tiene 5.000, 6.000 variables. Entonces, tiene mucha información, por eso que se necesitan muchos especialistas. Y todos que evalúan al mismo momento, ¿no? El modelo de transporte permite planificar áreas urbanas o rurales, como esta. Esta, por ejemplo, es un ejemplo, una vista de un modelo, donde tienes la ciudad y tienes todas las vías y pueden ver las cargas vehiculares, pues, pero se evalúa toda la ciudad, ¿no? Se evalúa toda la ciudad. Esto es importante. Software para modelar se utiliza para evaluar proyectos estratégicos. Y esto a veces no se entiende bien, ¿qué es un proyecto estratégico? Un proyecto estratégico significa que si como varita mágica lo pongo, se implementa, me va a cambiar la demanda en una gran parte de la ciudad. Por ejemplo, un tren, un corredor vial un corredor vial pues de 5 cuadras no cambia nada. Pero como Javier Prado, por ejemplo, es un proyectón, es así el corredor vial, pero no el que tenemos. El corredor vial está tan mal hecho que es impresionante. Está llevando 4.000, 5.000 personas por hora, eso no sirve para nada. Es impresionante. Tenemos un corredor rojo que no lleva gente. Y como no se manejan números, entonces la gente lo ve ahí y piensa que está bien, pero el corredor vial azul y el corredor rojo
no llevan gente. Hasta más carros lleva la vía expresa en autos que el mismo transporte público. Los corredores viales, el metropolitano sí. El metropolitano llega a 20.000 personas por hora. 20.000 en las zonas más críticas, hasta más. Y está luchando ya, está haciendo las veces de un tren. Los trenes llevan de 20.000 pasajeros hora sentido para arriba, 20, 30, 40. Entonces, el metropolitano sí es un buen ejemplo de corredor. Pero ya se llenó, igual que en Colombia, en Bogotá. Transmilenio comenzó muy bien y ahora se ha vuelto un tren de buses rojo, ¿no? Porque todos se congestionan, inclusive los buses en el corredor, pero llevan una cantidad impresionante de gente. Esto también hay que decirlo. Software que requiere de metodologías de ingeniería muy especializadas. Y estos, señores, hay que estudiar. Hay que estudiar y eso, hay que decirlo también, eso no se enseña en el Perú. Ninguna universidad, nadie enseña modelación de transporte. En la maestría de la UNE enseñan algo de planificación de transporte, pero no enseñan a modelar, ¿no? Hay temas como, por ejemplo, y me hace acordar al ingeniero Carrillo, el famoso costo generalizado de viajes, ¿ya? Se evalúa que es un viaje y eso, o sea, tú sales de tu casa, no sales de frente al bus, ¿no? Caminas a cierto punto, de repente tomas un mototaxi, es otro modo, después tomas un bus, llegas a tu paradero final, caminas, son hasta 4 desplazamientos en un viaje. Un viaje tiene hasta 4, vamos a ver más adelante eso. Entonces, cada uno, las personas, y ese es el software, lo interesante del software, te imagina a ti caminando, te dice, tú llegaste acá, ¿y acá qué tomo? ¿Bus? ¿Taxi? La elección, porque el software te da, con modelos matemáticos, te dice, en base a costos y te dice cuál es la decisión que puede tomar. Porque uno va en taxi, uno va en bus, de acuerdo a su ingreso económico. Por eso que el modelo de transporte tiene parámetros socioeconómicos, no solamente es transporte. En un modelo de transporte yo tomo datos de transporte, tomo datos de población, de nivel de estrato socioeconómico, de cuántos viajes haces al día, inclusive te investigan cuánta refrigeradora y todo tienes en tu casa, porque en base a eso sacan la capacidad de disponibilidad de recursos. ¿Ustedes saben qué porcentaje más o menos de su sueldo se gasta en transporte, ¿no? Está entre el 7 hasta el 15%. Otros que tienen más, ese es el medio, ¿no? Hay otros que es más menos, pero el grueso está entre el 7 a 15% de lo que tú ganas, lo dedicas en transporte. Entonces, esto es un tema de ingeniería. Hay mucha técnica detrás que hay que saber. Por eso es que en el Perú no hay muchos modelos cargados, porque los ingenieros que están en Lima y en el Perú, peor todavía en provincias, no conocemos las metodologías técnicas de modelar, para modelar una ciudad. La verdad es esa, no hay que esconderla. Por eso siempre se contrata empresas extranjeras que sí saben del tema, pero el problema es que no conocen la realidad y a veces sacan estudios para cumplir básicamente el contrato que les han hecho, pero con algunas deficiencias, ¿no? Las evaluaciones del modelo toma decisiones. El modelo te da información impresionante, ¿verdad? Y esa información es buena para los políticos, y los políticos no entienden que con un buen modelo ellos pueden ganar, hacer muchas cosas desde el punto de vista político. Si la saben interpretar, se irían en coche. Pero no lo entienden y no le dan los recursos. Hasta ahora mi experiencia me dice que la planificación es el enemigo del político. Al político no le gusta planificar, porque lo encuadrina, lo encierra y no le permite hacer cosas que a uno se le ocurra. A veces los políticos hacen básicamente lo que les ocurre. Y el técnico los encasilla. No. Yo tengo que tener libertad para ciertas cosas, ¿no? Lo están grabando. A ver, el modelo requiere, como les dije, bastante información social, o sea, población, estratos socioeconómicos, todo eso. Economía, cuántos recursos tiene.
De aspectos territoriales necesitas de uso de suelos, de zonificación y obviamente de transporte. Es un montón de información. Es un software especializado relativamente costoso. El software del modelo están de $30.000, $40.000. A veces tú te puedes hacer el esfuerzo de comprarte el software, pero implementarlo, calibrarlo. Sobre todo con la información, tienes que meter información para calibrar, porque si no tu modelo no sirve. Tú haces tu modelo, viene alguien que sabe, te dice, pero vamos a hacer tu prueba y con 3 o 4 movidas te destroza el modelo y por eso es que no lo publican. Porque modelar Lima no es modelar París. Acá los usos de suelo están muy dispersos, los viajes son así enlazados, entrecortados. Eso es complicado, ¿no? Ojalá que los publiquen algún día. El modelo, y acá entramos ya a la parte más técnica, el modelo, el software lo que hace es, se construyen arcos, que son las vías, las nodos, que son las intersecciones, y se crean unos, se llaman enlaces o conectores hacia las zonas de tránsito. A ver, les voy a explicar un poquito mejor esto. O sea, para yo ver cómo la gente viaja, agarro toda la ciudad de Lima y la divido en... El modelo tiene 460 áreas, 460 pequeñas áreas. Y evalúo de cada área cuánta gente sale, cuánta gente entra. En cada una, cuánto entra, sale, y ahí vamos a ver más. Y hay muchas cosas más, pero se divide toda la ciudad en áreas. En el Japón lo están haciendo de manera casi individual. Acá son zonas más o menos porque no sé ahora cómo están haciendo en el metro, ahí fue más o menos áreas de 10.000 habitantes más o menos. 10.000, 8.000, pero esa era una referencia. Ahora van a haber más cosas como esa, ¿no? Vamos a entrar más en detalle, pero hay que entender esto porque esto es un lío. Cuando no se entiende qué es un viaje, un viaje es de ir de un origen a un destino, que esto es típico de una vivienda, por ejemplo, a trabajar. Y lo que les decía, yo puedo caminar, después tomar un bus o un microbús, después tomar otro bus y llegar, ¿no? Hay diferentes desplazamientos para un solo viaje. Cuando a veces yo estoy y los chicos les pregunto ¿qué es un viaje? No me contestan. Un viaje es ir de un origen a un destino, pero con un propósito. Con un propósito. ¿Cuáles son los propósitos de viaje? Estudio, compras, trabajo. Hay muchas cosas, pero los mayores son estudio, está alrededor del 25 al 30%, trabajo es el 30-33%, y de ahí vienen los otros, ¿no? Aspectos financieros, comerciales, así. Y esto que ahora último ha aparecido, ahora están considerando la vuelta a casa, ¿no? El viaje de vuelta. Las matrices antes no consideraban esto, ahora sí, la vuelta, que es de ir de tu destino. En Lima tenemos 2.4 a 2.6 viajes por habitante día. Entonces vamos a trabajar, volvemos y hacemos algo más. En el mundo se utiliza más, en algunos países desarrollados es más de 4. ¿No? Es un poquito más, tiene más capacidad más de transporte. El modo, ustedes ya lo conocen. Los modos, no los voy a contar, en Lima hay como 16 modos de transporte. Público en buses, público en micros, público en combis, en tren, en articulados, en motos, a pie, en taxis, en colectivos, en motos lineales con pasajero atrás, en patines, bicicletas eléctricas. Entonces, el modelo todavía no puede cargar todos esos modos. Lo que normalmente se hace, ojalá que agreguen más modos, es solamente se modelan 2 modos: transporte público y transporte privado. Porque el transporte público en Lima, por ejemplo, está alrededor del 56% de los viajes. El transporte privado está alrededor del 20%. Ahí tengo 76%. Y el peatonal es más o menos el 20%. Ahí suman 90 y tantos % y el resto son todos los modos.
chiquitos. Los otros 10, 12 modos son chiquitos. El paquetón es transporte público, transporte privado y el peatonal. Pero el peatonal no se modela en esto, porque imagínate, pero sí se consideran, ¿eh? Y ahí viene el tema, ¿qué es un viaje peatonal, hermanos? Peatonal es el mismo concepto, por si acaso. Un viaje peatonal, ¿qué es? Ir de un origen a un destino con un propósito. Por ejemplo, ir a comprar a un mercado. ¿Ya? Tú vas a comprar al mercado, el origen es tu casa, el destino es el mercado y está a 5 cuadras, 500 metros, ya está. Es un viaje. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si el mercado está a 3 cuadras? La distancia es 300 metros. Entonces, los planes de transporte consideran longitudes de viaje mayores a 500 metros. Los que tienen menores a 500 metros prácticamente no los consideran. En la realidad, el transporte peatonal es el que tiene la mayor demanda que todos. Por eso es importante. Pero acá no le hacemos caso. Imagínate modelar menos a 300 metros, pucha, le sale un... ¿Cómo tomo los datos? Ahora está apareciendo esta cosa que si es... ¿Ustedes creen que no saben lo que hacemos? Alguien que maneja esto, la base de datos de esto, sabe lo que tú haces. ¿Cuántas veces vas al baño y todo? Por la velocidad que tú tienes, porque es un GPS, pues. Si tú caminas a 3, 4 kilómetros por hora, estás caminando, pues no estás haciendo en bus, no estás haciendo en tren. Si te paras cada 3 cuadras, estás haciendo en micro o en bus. Y si te paras donde quieras, es una combi. Solamente conociendo los patrones de viaje que te indica un celular, sabes en qué modo estás yendo y a qué hora y sabes todo eso. Las ODS ahora ya no se están haciendo en domicilio, se están haciendo comprando a las empresas de telefonía y todo el tema. Para hacer el modelo, van a ver más adelante, yo participé en el 2004, tuve la suerte de ser partícipe de ese plan, estuve con los japoneses, yo trabajaba en la Municipalidad de Lima en ese tiempo. Fuimos a ver las áreas, visitamos, vimos cuántas casas teníamos que encuestar. Si, por ejemplo, tú te ibas a Huaycán y tú no le dabas algo, un lapicero, no te decían nada, pero le das un lapicero y te sueltan toda su vida. A qué hora van, a qué hora salen, dónde hay que mover. Porque el objetivo es saber su patrón de viaje. No le pides su nombre, pues, ¿no? Le pides cuántos en la familia y 5, ya los 5. ¿A qué hora salen? Es fastidioso. Y al final le dicen, señora, ¿cuánto gana usted? ¿Y tú crees que te van a decir? No te dicen. Entonces, a veces, y por eso que el encuestador dice, ya, mira nomás, tiene refrigeradora, en concreto. Por eso indirectamente sacan parámetros socioeconómicos para modelar su capacidad de respuesta ante el costo del viaje en una ciudad. Y eso lo trabajan gente que conoce el tema de toma de datos, ¿no? Entonces, los modelos generalmente hacen público-privado nada más. Y ahí viene el problema en Lima, el problema de los taxis. ¿El transporte de taxis es público o privado? Es público. Y según se dice es público. Pero no es público, porque el público tiene rutas, tiene paraderos y el taxi no los tiene. Entonces han creado, en algunos estudios se crea un nuevo modo que es paratránsito, le llaman. Es un modo que entra el mototaxi, el taxi y el colectivo también, el colectivo, pero ya se dan cuenta que es inventarse un mundo más especializado de muchos números y todo, para que el software te arroje lo que es la realidad, tienes que chambear un montón. Y como les digo, pocas empresas te hacen ver su modelo, porque es relativamente fácil encontrar errores. De los 14 que está hablando, 16 modos, se utilizan básicamente 2 o hasta 3. Esto es importante, es un tema técnico que no se implementa en el país porque simplemente los ingenieros no lo entendemos, no sabemos esto. Hace unos años atrás quisieron implementar una norma de ley B que tiene la Lima, la ordenanza ahora es la 2087. Antes quería sacar una ordenanza pero con este concepto.
el modelo de 4 etapas. Generación, distribución, partición modelo, asignación. Esto es ingeniería, esto es técnica. Y cuando hicieron las consultas, nadie lo entendía. Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a hacer mi EIB? ¿Estás loco? Para un edificio de viviendas no lo puedo hacer, porque no sabían las metodologías, pero en realidad es sencillo. Pero obviamente si lo sabes y te lo enseñan, pues. Pero como nadie enseña, es difícil, pues, ¿no? El problema es eso. Este es el famoso modelo de 4 etapas. Este modelo de 4 etapas se aplica para una modelación de transporte, pero también se aplica para la construcción de una vereda, para la construcción de un eje peatonal, para la construcción de un óvalo, para la construcción... El proyecto puede ser chiquito o grande, este modelo se aplica para todos. ¿Ya? Y voy a escribirlo rápidamente. ¿Qué cosa es generación? Bueno, más abajo está desarrollado generación, distribución, partición. La generación es... Tú tienes una zona de tránsito, o sea, la ciudad la ha dividido en partes y de una zona la gente sale, ¿sí o no? Y esa misma zona llegan. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, agarra un área grandota y de ahí la gente sale a trabajar, ¿sí o no? Sale de su casa a trabajar. Pero ¿cuántos llegan a esa área a hacer cosas? Prácticamente nada. Porque es generadora básicamente y atractora muy poco. La atracción es muy poco y la vivienda es muy alto. El otro caso es San Isidro. Te vas a Las Begonias. ¿Cuál es su generación? La gente que vive ahí, ¿a dónde sale a trabajar? Se quedan a trabajar ahí. Pero la atracción, ¿cuál es? La atracción es brutal. Llega gente, pero manada. En la tarde vuelve a su casa y en la noche es un sitio fantasma. Entonces se tiene que diferenciar la generación y la atracción y se mide, se tiene datos. ¿Cuántos entran y cuántos salen? Por cada área. En 460 zonas tengo que saber cuánta población sale y cuánto llega. Y ahí viene el tema. ¿Es hora pico? ¿Total diario? ¿3 horas? ¿Por qué se hace 1 hora? ¿Por qué se hace 3 horas? Es todo un tema técnico que se enseña. Entonces, esto lo vamos a describir más tarde. Mira, esto es generación, ya entendieron, genera viajes, atrae viajes. La otra es, esos que generan viajes, digamos, 10 se van para acá, 20 para acá, 15 para acá, 3 para acá, entonces se distribuyen en cantidades. Eso es distribución, cuántos se van para cada zona. Y partición modal es la siguiente. Si me voy 10 para acá, esos 10 ¿cuánto van en transporte público, en transporte privado o en transporte, si es que hay otro modo, ¿no? Público-privado? Entonces, se dan cuenta que es una malla de datos impresionante. Y de ahí, o sea, si yo sé cuántos entran, cuántos salen, cuántos entran, cómo me distribuyo y en qué modo voy en cada distribución, eso es demanda. Y después le pongo las vías abajo y la demanda la cruzo con las vías, le pongo una licuadora y funciona y esa es la realidad. Eso es lo que hace el modelo. La demanda en las primeras 3 etapas se mezcla con la oferta, que son las vías y los vehículos, y se asigna, asignaciones. Y hay métodos de asignación, hay asignación incremental, hay asignación homogénea, hay diferentes métodos de asignación de tráfico, de asignación de demanda sobre la red. Y eso es técnico y eso no se enseña en el país. ¿Qué es la generación? Lo que hablamos. Este es el ejemplo de Lima, así lo han dividido en Lima, por lo menos en el 2004, ahora no sé cómo están haciendo en el tren. Aquí hay 460 zonas, miren. Y se ha estudiado desde cada zona cuánta gente sale y cuánta gente llega. Y de cada zona, cuántos van para cada uno, ¿eh? De una zona, cuántos van a esta, cuántos van así, cuántos van a toda la ciudad. Y sale un montón de flechitas que te dicen, acá van 10, 5%, 3%, 2%, 1%. Se sabe, pero lo primero que se hace es zonificar. Y la pregunta es, ¿y cómo defino una zona? ¿Cómo zonifico? Si viene esta zona de tránsito, la división, se usan criterios, hay varios criterios, todos estos se utilizan, ¿eh? Por ejemplo, como uso de suelo.
O sea, si un área residencial, un paquete de viviendas, eso es una zona, vivienda. Lo otro es zonificación. En algunos lados tú tienes vivienda, pero su zonificación es comercio metropolitano, entonces tienes que considerarlo. Barreras urbanas, ríos y cerros. Si hay ríos y cerros, tu área las limita. Tengo que ver límites políticos, los tipos de vías, las vías expresas, por ejemplo, dividen, etc., ¿no? Hay, por ejemplo, equipamientos como el Golf de San Isidro, que son tremendos proyectos que te cortan, entonces tú tienes que estudiar bien cómo defines tu zonificación. Eso se hizo con los japoneses, unos planazos bien bonitos que salieron con estos criterios, ¿no? Después que haces esto, por cada área de tránsito, esto es una se llama área de tránsito, o zona de tránsito, se identifican los parámetros socioeconómicos que explican los viajes. O sea, todos los datos que he tomado de campo los tengo que llevar a zonas de tránsito. Se hacen preferencias de crear una serie de encuestas, conteos, ¿no? En base a la OD u otros instrumentos se calcula cuántos viajes se generan en cada uno. Se hace la generación, la atracción, cuántos entran, cuántos salen, la partición modal, la distribución y la partición modal, las tres primeras etapas. La generación es esta, un ejemplo más rápido. Este es el centro de Lima, por ejemplo, a 4 zonas. ¿Cuántos viajes generan? Por ejemplo, aquí en el cercado, que todo el mundo conoce el centro, ¿ustedes creen que hay gente viviendo ahí? Sí hay, pero es bien chiquita, ¿no? O sea, su generación es bien chiquita. Su generación de viajes es bien pequeñita, porque la gente que vive ahí sale en las mañanas, sale y de repente se queda ahí mismo. Entonces son viajes internos. Pero ¿cuál es su atracción? La atracción de esta zona. La atracción es brutal. O sea, la generación es así y la atracción es así. Es un área de destino. Cosa contrario de esta zona. Esta zona, de la avenida Tacna hasta la avenida Alfonso Ugarte, esta zona, su generación es chiquita y su atracción chiquita. Porque nadie va a trabajar ahí, a esta zona. ¿Quién va a trabajar acá? ¿Cuántos viven acá? Bueno, acá hay gente que vive, pero algunos saldrán de su área. Es chiquito, pero al costado tiene una monstruosidad. Cada zona tiene su generación y atracción. Esto vamos a pasarlo todo porque parece que está rayado ya. Por ejemplo, acá, por acá va el 1% de esta zona, por acá el 1.6 y por acá va el 3.2. Significa que por acá hay un poquito más de negocio, ¿no? ¿Por qué van a esta zona, por ejemplo? Zona comercial, ¿no? Comercio, entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? La intensidad de la distribución depende de la intensidad de la zona de atracción del viaje, ¿no? Más atractivo, se calcula porcentaje, las cantidades de viajes por toda la zona. Esto se deja para todas las zonas de tránsito, de toda la ciudad. La partición modal, como les dije, y aquí viene lo bonito y lo pesado. Imagínense, Lima lo han dividido en 460 zonas. Entonces, si tú quieres saber el origen de una zona, cómo se desplaza a las otras 460 zonas, sale un montón de datos ahí. 460 por 460. Es una matriz de 460 de orígenes por 460. Esto de acá, la matriz que les estoy mostrando es del año 2004, pero es solamente de los distritos, de 49 por 49 distritos. No es, la matriz real es una sábana. Es bien bonita el resultado porque tú sabes cómo se mueve la gente. De aquí sacaron en el año 70 pues, que la mayor eje de demanda de la ciudad era Cono Norte, centro de Lima, San Isidro, Miraflores. Entonces, haces la generación, atracción, haces la partición modal, la distribución y la partición modal, y al final te salen matrices por modo de transporte. Te sale una matriz de transporte público. Si quieres ser más estudioso, haces una matriz de buses, en tren, que son ejes, ¿no? Pero bueno, puedes sacar matrices.
Pero hay transporte público, hay una matriz de transporte privado que es la más interesante porque ahí en la matriz sí tú sabes cómo se mueve la gente en la ciudad. Pero ahí hay un lío tremendo con los taxis, que aquí es un tema muy especial. Son más de 200.000 taxis. 300, me corrigen. Nadie, en realidad nadie sabe, pero 300.000 taxistas que están dando vueltas cuya identificación del viaje es más complicado. ¿Cómo identifico los viajes? La única forma es mediante, vuelvo a señalar, mediante esta cosa. Nosotros somos esclavos de esto y todos ahora somos esclavos. Acá salió una tontería, pero con esto se hacen cosas impresionantes. ¿Ya? Y te conocen todito lo que haces a través de esta herramienta, ¿no? Entonces las matrices son por modo de transporte, se puede evaluar día, 24 horas, se puede estudiar una matriz de hora pico, o sea, si quiero evaluar proyectos, o sea, dependiendo, esto se calcula porque las matrices te sirven para evaluar cualquier cosa. Por ejemplo, si yo hiciera un corredor de transporte público, ¿qué matriz me interesaría? La matriz de transporte público, pero ¿para qué? ¿1 hora, 3 horas o total diario? Total diario. ¿Por qué? Porque en la noche también hay una... No, el tema es que cuando tú evalúas es para ver qué cosa evalúas, más adelante están los indicadores. Tú quieres obtener indicadores. Puntos críticos. Normalmente los corredores, bien, tú quieres llevar, si vas a llevar gente en el periodo punta. Y puedes estudiar 1 hora o 3 horas. Ahí yo veo que si mi corredor va a funcionar o no va a funcionar. Ese es el tema. ¿Cuánta gente voy a cargar en la hora punta? Porque quien estudia bien el tema de transporte público, si ustedes evalúan muy bien cómo viaja la gente, en la mañana salen así a trabajar, a estudiar y a comprar. A las 9, 10 de la mañana baja y hay un montón después de buses vacíos. La oferta baja. Mejor dicho, la demanda baja y la oferta queda grande. Y en otros países sí hacen gestión de demanda. ¿Qué cosa hacen? Dicen, si tú viajas de 10 a 12, el pasaje te cuesta 70%. En Belo Horizonte hacen eso. Gestionan demanda. Acá, bueno, no conocemos nada de eso. No gestionamos nada acá nosotros. O sea, simplemente le ponemos los buses ahí que se... ¿Para qué? Se puede gestionar demanda. Se le vende a las empresas. Tú dices, ya, te vendo empresa, te vendo un paquete de 100.000 pasajes a 50 céntimos el viaje. Y haces que la hora valle, recuperas esa capacidad instalada ociosa que tienen los buses. Recuperas y haces que inclusive mucha gente desplaza sus viajes de la mañana, de la pico, a la valle. Entonces se hace más homogéneo y el sistema funciona mejor. Pero eso es gestión de demanda. Y para eso tienes que tener los datos a nivel de ciudad. Esos son datos importantes. Entonces, por eso que las matrices que te arrojan son muy interesantes porque te permiten hacer muchas cosas. Pero en la noche también hay hora punta. Sí, por eso evalúas qué pico te interesa. Un temita que, gracias por hacerme acordar, hay un temita técnico que tampoco se conoce, que es, ¿qué cosa es hora pico? Hora pico es mayor flujo, ¿o no? Pero no es la hora de mayor congestión. Se confunde, todo el mundo confunde. Yo tengo muchos problemas a veces, sobre todo con gente del Estado. Me dicen, ingeniero, los términos de referencia evalúa la hora pico. Y después cuando se simula, ingeniero, pero acá no se paran. No se paran, pues, porque en la mañana todo el mundo corre. Sí hay congestión, pero corren. Pero esto en las tardes, en las tardes. En las tardes pasan menos vehículos, pero el atracón es inmenso. Con menos vehículos atraco más. ¿Por qué? Por los patrones culturales de la gente. Sales, te pones a negociar con el taxi, conversas con la amiga, te vas despacio, te vas comiendo algo. En la pista, te haces lo que quieras y haces un congestionamiento. Entonces, el problema es ¿qué quieres evaluar? Capacidad es hora pico mañana. ¿Quieres instalar congestión? Hora pico de la tarde. ¿Quieres evaluar congestión? Hora pico de la tarde. Menores volúmenes, pero hora pico de la tarde.
Eso es, o sea, y estos datos te los da matrices como esta que cuando uno lo grafica, pucha, ves y los resultados son bien interesantes y hasta tú dices, no, este es tan loco, no, este matriz, y verdaderamente evalúas bien el tema y son reales, ¿ah? Te da una información impresionante. Y esto es tema político. ¿Por actividad hay algún tipo de estudio? Sí, o sea, por motivo de viaje. Por ejemplo, ¿cuántos funcionarios reales? Ah, eso no. Se puede hacer, ¿ah? Pero depende de cómo recoges. Pero la herramienta existe. En el Japón, por ejemplo, yo conozco el detalle porque estudié un curso de especialización ahí. Pucha, que cuando yo estaban en zonas de, digamos, de 200 viviendas nada más chiquitas. Y ahora sé que están haciendo inclusive casa uno por uno, casi uno por uno. O sea, la gente sabe cómo se mueve todos. Y ya están utilizando nubes de datos. Ya no utilizan, como acá, datos de matrices de n por n. No, nube de datos. Es otro comportamiento y eso es matemática. Con eso saben cómo la gente se mueve y es relativamente fácil. Y ahí los usos de suelo, que es el que genera la demanda, porque transporte y la demanda, el transporte y el desarrollo urbano son juntos, ven cómo genera y ahí está más ordenado, porque la parte residencial está por allá, la parte comercial está por acá. Es bonito planificar allá, porque es fácil, pues. La parte de acá lo jalo fácil. Acá no, pero acá hay una mezcla, un sancochado de todo. Es más bonito el problema, es más interesante. ¿Cómo? Sí, pero sí, era una historia del desarrollo de Lima, ¿no? Entonces, y por motivos de viaje también, matrices por trabajo, estudios, y si se dan cuenta bien, no son 5 o 6 matrices, ¿ah? ¿Saben qué es combinaciones, no? Combinaciones de 5 en 5. 5 en 5, ¿cuánto es? 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Esa cantidad de resultados es la cantidad de matrices que se puede sacar del software. Es impresionante el factorial. Esa cantidad de matrices es la que puedo tener para evaluar. Por eso, una aspiración sería que se crea una instancia. Se intentó hacer con el IMP. El IMP trató de hacer planificación. Y ahí, por eso que estoy acá quizá explicando esto, porque yo tuve la suerte, eso sí fue suerte mía. Vinieron 5 años acá en Lima a enseñar modelación de transporte y simulación de tránsito a la Municipalidad de Lima. ¿A dónde llegó? Al IMP, la Municipalidad de Lima. Nos inscribimos 20 personas. Terminamos 2. Y el otro chico está en el extranjero, ¿no? Los que saben modelación están en el extranjero. Ustedes lo conocen al ingeniero Castro, ¿no? El ingeniero Castro es reconocido a nivel internacional, hace proyectos en Colombia, en México, trabaja con Cali Mayor. Acá en Lima, el hombre que hace esfuerzos por trabajar todo esto, no lo entienden, pero ahí es muy bueno en esto, es el ingeniero Rómulo Chinchay, si alguien lo conoce. Rómulo Chinchay, ¿no? Es muy bueno en esto, creo que trabajaba en TIPS, ahora ya tiene su propia consultora. Hay bastante gente que ha trabajado acá, que ha aprendido y no ha tenido más opción que irse. Porque acá no hay estudios. Yo en mi empresa tengo el modelo de transporte. Cuando puedo, le doy datos, hago algo, pero la chamba no me da tiempo porque y además nadie te contrata. Porque cuando hacen contrataciones tiene que ser con empresas internacionales, los TDRs prácticamente le ponen el nombre, ¿no? Es que hacen estudios de lo que existe. Cuando existía el INP, ¿se acuerdan? El Instituto Nacional de Planificación, se hacía estudios de lo que no existía. Sí, exacto. Eso es planificación. Bueno, es planificar, es prever el estadio, ¿no? Imagínense las ciudades del interior del país que son chicas todavía y están congestionadas, pero tienen áreas en Piura. Mismo Arequipa. Arequipa está creciendo de manera desordenada. Es impresionante. Puno tiene problemas de topografía. ¿Cómo se llama la que está al costado? Juliaca tiene para crecer, es un pantano, pero tiene para crecer impresionantemente.
Las ciudades de la selva tienen para crecer. ¿Y cómo se crece? Obviamente con temas de planificación territorial, urbanistas, y estos modelos. Esto te ayuda a definir, hoy pon para acá, pon para acá. No, llega un alcalde, se le ocurre, pone una vía. Llega otro alcalde, pone acá. Se va el otro alcalde y tumba lo... Bueno, no quieres contar, ustedes ya lo conocen, pero eso es mototaxi. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa, muy profesional, muy técnica, que da mucha información, no solamente técnica, sino también política. Da mucha información. Ejemplo de partición modal fue esto en Lima, ¿no? O sea, eso fue el 2004, esto no es 9, sino que es paréntesis, es solamente para mostrarse que estos modos, el 75% y el 25% era peatonal, ¿no? Debido a que el auto está incrementándose, ha cambiado esto en el 2012, está cambiando bastante. En esos tiempos era 2 viajes por habitante, en el 2012 han sacado 2.4, ahora no sé cuánto sacarán, ojalá que lo publiquen para saber cómo se mueve la gente pues en Lima, ¿no? Bueno, esto también es del 2004, no tuve tiempo de pasar del 2012, también tengo el 2012, pero lo que te dicen es que el transporte en Lima todavía se realiza en micros y en buses y en combis. Hay más o menos 26 millones de viajes al día en Lima, de los cuales el metropolitano lleva 700.000 al día y el tren 500.000. Suma 700.000 más 500.000, 1.200.000. 1.200.000 respecto a 26 millones, nos falta más red. El transporte público funciona en red. Y por eso es que la mayoría de la gente tiene que viajar, tiene que comer, hacer negocios. ¿En qué lo hace? Colectivos, taxis, autos. Todos modos, chicos. Ahora pueden ver, las motos están creciendo brutalmente. Me atrevo a decir que el pico y placa va a incrementar bastante este tema porque justo acá había un ingeniero que escuchó las clases anteriores, colombiano, y yo cuando vi sus datos de partición modal, me quedé... Estamos hablando de que el peatonal es 20%, ¿no? Ya. ¿Saben cuántos en motos? Acá en Lima todavía es nada. Allá, bueno, Tarapoto es otra cosa, ¿no? Pero en Lima, en ciudades allá en Bogotá, el transporte en motos es el 8% de la demanda. 8% de la población de Bogotá se desplaza en motos. Eso es porque el transporte público no responde a este mecanismo de movilizar, ¿no? En Piura me hicieron taxi y moto, pero moto lineal. No, yo tengo una historia bien bonita ahí en Puerto Maldonado, que yo nunca había tomado esa moto, para un moto, digo, ya, mototaxi no venía, eran como las 11 de la noche y yo paro una moto que también hace, y llega una chica y me dice sube, y yo me subí y cuando arrancó casi me saco y la chica me dice agarre nomás, no se preocupe, dijo. Porque hay que saber viajar en moto, hay que saber viajar. No digas pero bueno, de los viajes privados, ¿qué porcentaje es necesario? Porque, por ejemplo, sí. la gente sale de una parte, va al centro de Lima, estaciona su carro, 10 horas de claro, carro, ¿no? ese tema tiene un lineamiento de política, no es político, es un lineamiento de política técnica, de política de transporte. El transporte privado siempre va a tratar de copar todo lo que puede, es como un cáncer. Si usted se descuida, el cáncer se mete por todos lados. ¿Qué hace que el cáncer no se meta por todos lados? El transporte público masivo. Si usted implementa un buen sistema de transporte, el taxi solito se regula. No tiene que estar ahí usted dando el colectivo, solito se regula. No tiene que estar 2.000 soles de multa, te friego, te paro, inspectores por allá peleándose, le sacan la miércoles al inspector. No tiene sentido eso. Entonces, si no doy una cosa fuerte al transporte público, que necesita la gente viajar como loco en Lima, quieren viajar. Y lo único que te lleva es, de todos los modos, 16 modos, es el transporte público masivo. Ahora, hay
demandas para ejes para buses, para micros. No sé por qué acá se ha tomado un estigma que los micros no sirven. Los micros sirven en el eje vial donde la demanda le corresponde a ese tipo de vehículo. Para todos hay sitio y eso se estudia. La herramienta es la planificación esta que te permite, antes de hacer la asignación, hemos hablado de la generación, distribución, partición modal, antes de hacer la asignación, que es la cuarta etapa, no se hace desde el inicio también, ¿no? Pero se dibuja la ciudad de Lima. Esto que ustedes ven, adentro está el plano catastral, los planos, pero todos ven líneas, son los arcos. Se tiene que crear arco por arco. Se quieren crear las intersecciones. En esto hubieron como 14.000 y tantos arcos. Estamos. Y en cada uno, un arco puede ser una vía de 2 sentidos, ¿no? Una de ida, una de vuelta. Cada arco tiene número de carriles. Cada arco tiene paraderos. Cada arco tiene 20 datos. De ida y de vuelta. De ida y de vuelta. Imagínense la cantidad de datos que hay que meter. Entonces, se construye esto, pero esto también metido en la zonificación, en las zonas y se hacen, se identifica la red vial, la clasificación, se mete clasificación también, porque hay vías expresas, se les cataloga con velocidades diferentes, porque el software te dice, ya, esta es una vía, ¿qué velocidad le pongo? Entonces tú clasificas como vía expresa, ese tramo es vía expresa, y automáticamente el software lee vía expresa y le asigna una velocidad, pero la velocidad general. Es como el BISIN con la simulación de tránsito. Cuando tú le dices, todo se va a mover a 50 km por hora, pero en las intersecciones tiene que pararse, entonces su velocidad baja, pero es un proceso. Se definen parámetros de todas las vías, esto que les hablaba, cada arco tiene datos y también se definen giros en las esquinas, donde se gira a la izquierda, sobre todo Este es un temita interesante. Miren, voy a hacer un apéndice porque también tengo que explicarles eso. De repente no lleguemos porque hay mucha información, recién estamos ni en la mitad de la modelación y después de simulación vamos a pasarle un poco rápido, ¿ya? Para que después, ojalá si hay otra oportunidad, lo hacemos más largo porque es bien interesante todo esto, ¿ya? Pero les explico, en un cruce de 2 vías, cualquiera, ¿no? Como hablamos ahí, y el otro día les expliqué que hay 8 orejas. 4 giros a la izquierda, que son los que destrozan. Miren Angamos con Arequipa. Lo que destroza intersección son los 4 giros a la izquierda. Esos giros a la izquierda, más los giros en U, son los 8 movimientos de los 16 que hay ahí, que te destrozan cualquier intersección. Eso hay que colocarlo en el software en cada nodo. Porque los viajes, eso que he generado, que he estudiado la generación y la atracción, está en todos lados. Entonces, yo le digo a una persona sale de Ancón para irse a Miraflores y va en su carro, vamos a suponer que es su carro. Entonces va por ahí y el software evalúa por dónde es el mejor camino. Y para eso tiene que saber dónde puede girar, ¿no? Entonces el software asigna una serie de datos y lo hace mediante métodos matemáticos. Y si uno no sabe hacer eso, pucha, el software te arroja basura. Basura te arroja, ¿no? Entonces hay que saber qué hacer en cada caso para modelar y que sea representativo de la realidad, ¿no? Espérense, acá hay un problemita de configuración. Entonces la asignación, este es un ejemplo de un proyecto extranjero donde se ve. ¿Se dan cuenta que buscas en internet? No hay datos de generación, atracción, partición modal. Pongan eso de Lima, no sale nada. De Sao Paulo. Sao Paulo hay bastante. De otros países sí hay, porque se publican. Aquí no hay mucho. Entonces hay que hacer ejemplos de otro país, ¿no? Entonces, la asignación, que es el que te dice, te da como resultados cómo se mueve la gente, de dónde a dónde viaja más. No sé, por acá creo que hay un planito donde se ve
De una zona, un montón de rayitas hacia todos, y se ve de dónde más viaja la gente. Pero eso es una zona. Yo tengo de las 460 zonas, tengo cada uno rayitas ahí. Entonces tú evalúas de cada zona cómo se mueve la gente. Por eso es que los trenes, todo eso, tienen que sustentar en datos como ese, porque meter tanta inversión hay que estudiarla, ¿no? Los softwares existentes en el mercado son el más conocido, es el que se usa, el Transcat. El Transcat tiene algunos problemas, pero bueno, es el que más se utiliza. El Visum, bueno, antes era Visum, ahora es Visum nada más. Se encontraba en proceso de implementación del IMP, creo que ya no, ya se murió, el software se murió, todo eso. El MM2 que se estudió antes, el TripsCube, el Tranus, JICA Estrada, en general. Pero el que más se utiliza es el Transcat. Hay inclusive técnicos que trabajan en este modelo, ¿no? Este modelo es interesante. Tranus es un modelo venezolano que trabaja transporte asociado a actividad urbana, que no le dan bola, ¿no? Pero Chile se ha dado el lujo de crear su propio modelo hace muchos años, el Strauss, y ahora ya trabaja con todos los modelos, ¿no? Porque cuando uno ve, todos los modelos son buenos, todos los modelos son buenos, depende de cómo lo utilices y para qué lo utilices. ¿Los vectores culturales qué tanto intervienen en el desplazamiento vehicular? Disculpe. Por ejemplo, una persona que vive en Tarapoto 30 años, cuando llega a Lima, ¿cómo se cultura? El comportamiento. El comportamiento cultural de la Sí, es diferente, sí. Ahí entra un poquito más complicado ya, pero todo eso se trabaja con base de datos y si es una característica muy simple no es necesario meterlo al sistema, porque lo que se evalúa acá son masas, ¿no? Masas de gente moviéndose en el sistema, masas. Y sobre todo no se hace, si se dan cuenta, no se estudia la zonificación como demanda proyectada, demanda potencial. Eso no se hace. O sea, ¿cuánto creen que es la demanda en la avenida, cualquier vía, de la Panamericana Norte? Agarremos Panamericana Norte, a la altura de Megaplaza, ya. La demanda. O sea, ¿cuántos vehículos por hora creen que pase por Megaplaza al frente? Autos. 2.500, pongan, autos, por hora, por sentido y por hora. Espere, 2.500. Buses habrá unos 150. 2.500, 2.650. Camiones habrá unos 200, 300 por hora. O sea, estamos hablando de 3.000 ya. Pero personas, los buses te llevan 15.000, 18.000 personas por hora. Eso es los chinos y todos esos que son malditos. Pero te llevan bastante gente. Esos te llevan 10.000 a 15.000 pasajeros hora. Y todos los carros, los 2.500, te llevan 3.000 personas. Y yo hago las vías para los autos. Es una cosa increíble. Hago para que más autos viajen o para que los autos se descongestionen. Eso es lo más tonto del mundo. Pues, si solamente un grupo de buses, 200, 300 buses, me lleva 15.000 y hago proyectos para los que 2.500 me llevan 3.000. ¿No? Entonces, las demandas de viaje. Y ahora hay un tema, eso es demanda existente. Está bien. ¿Qué es la demanda potencial? La demanda potencial es, voltea tu carita, mira al área. Oye, hay un terrenazo ahí que está, casitas chiquitas, al costado de la Panamericana. Tú miras la norma, ¿qué cosa es? Comercio metropolitano. ¿Qué cosa puedes hacer en una zonificación comercio metropolitano? Una cosota. Pues es un mall. Si implementaran el tren, y yo no sé por qué eso también hay que explicarlo, la gente cree que si ponen tren se va a aliviar la vía. No, señores, eso no existe. Cuando pongan tren, se va a llenar la vía y se va a llenar el tren. Ambos. Porque nace demanda nueva. 2.4, estamos pocos. Tengo que llegar a más de 4. Hay demanda reprimida, hay demanda, la gente quiere hacer negocio. Y no sé por qué piensan, no, haz el eje para allá para que la gente quede acá, se trae acá. Eso no existe, no existen.
Y ahí me pasa un montón de, no, pero hay que hacer. Entonces, la demanda potencial es los proyectos edificatorios que me genera la zonificación urbana. Y en Lima, los planos de zonificación están, hay cambios de zonificación cada rato, pero son de lotes, pero la zonificación está establecida. Sí, disculpe para... No, la última ya, para no estar así. Sí, usted dice que no sería necesario poner un tren eléctrico, por ejemplo, entonces, ¿cuál sería la solución? No, yo no estoy hablando de eso, no. Me he entendido mal. No es que no es necesario, es indispensable poner un tren ahí. No es necesario, es indispensable. Si no, es lo que pasa ahora. Pobreza. ¿Ya? El tren te trae desarrollo urbano, trabajo, te trae todo. Te trae todo. Entonces, estoy hablando de que en la Panamericana Norte se necesita tren a gritos. Hace 50 años que no la colocan. Pero no se olvide esta producción. Sí. Sí, para ocho cosas. Pero vamos a tratar de avanzar para que me han dicho que no trate de... Entonces, todo en la modelación te trae esta información muy rica para que tú puedas planificar una ciudad. Piura, por ejemplo, está creciendo desordenado, se puede hacer proyectos bien interesantes y es desarrollo puro, ¿verdad? Es impresionante cómo hay una herramienta que está en el mundo, pero no la utilizamos, ¿no? Ahí la despego. La dejamos... Bueno, acá hay datos que voy a pasar rápidamente. Yo he hecho una comparación de varios... espérense, me estoy pasando demasiado rápido. Por ejemplo, el 73 que se hizo, se dieron 9.000 hogares, 20.000, 35.000 en el 2004. Esto también es un lío técnico. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Cuando yo hago estudios, dije, ingeniero, usted va a hacer el tamaño de muestra con un grado de confiabilidad de 95% y un error muestral grado de confiabilidad de 95%, error muestral de 5%. Y después me dice, no, usted no ha contado el 5% de la demanda. No es 5%, le digo, es tamaño muestral. Entra al internet, pon calculadora de tamaño de muestra, te vas a ver que para una población de 10.000 necesitas 280 datos. Para población de 100.000, 290 datos. De 500.000, 380 datos. Por eso es cuando ustedes... ¿No han visto las encuestas? Cuando quieren saber quién va primero o segundo para la presidencial y hacen a nivel Perú, ¿cuántas encuestas toman? 400. No, entre más. 400 y 1000. Depende. No, Lima, Perú es más, sí, Lima es 1.200 más o menos, pero a nivel Perú es más o menos cerca de 2.000. 2.000 encuestas y la gente dice, a mí eso es mentira, a mí nunca me han encuestado. Y la estadística, la técnica existe, señores, y eso no se enseña. Bueno, sí se enseña eso tengo error. Sí se enseña, pero es muy poco en temas de transporte, ¿no? Estadística de transporte hay... El comportamiento de los viajes de la gente ¿tiene una distribución normal? ¿Sí o no? ¿Tiene una distribución chi cuadrado? ¿Está sesgada? ¿Log normal? ¿Han escuchado eso? ¿Log normal? ¿Todo eso? ¿Cuál tiene? ¿Cuál es el que mejor se asemeja? Eso es técnica. Entonces son datos que... Bueno, estos se hicieron... se hacen encuestas piloto y todo el tema... para tomar los datos. Esto fue una chambaza interesante. Bueno, este es un dato bien expresivo, miren. En transporte público, el 73, 80%, el 89, 72, el 2004, 77. Y ahora les aseguro que está bajando. 72. ¿No? Entonces está bajando porque... los otros modos están ganando espacio, ¿no? En transporte privado, 18, 28, 22. Yo tuve también la suerte de que el 89 en la empresa Transur Class, brasileña, con una empresa Class que era peruana, hicieron estudios, sacaron unos manuales interesantes. Pueden tener sus errores, pero manuales técnicos para Lima. Todos los botaron al tacho. O sea, no los técnicos, no lo aprobaron. Ahí está. Yo todavía los tengo porque son muy buenas. Entiendes ahí qué cosas es el transporte, ¿no?
Muy interesante, se hizo el 2009 también. Se han hecho muchos estudios, pero no los publican, pues, ese es el tema. Bueno, acá hay más datos que vamos a pasarlos. Es un temita interesante esto de la línea cordón. Cuando se planifica la ciudad, se agarra toda la ciudad y dice, tengo que estudiar cuántos entran y cuántos salen. También se hace conteos y encuestas en los puntos, en Ancón, Caraballo, Ate, La Molina, Pucusana, ¿no? Tiene que saberse cuántos entran y salen a la zona. Ahí por ahí apareció una línea cortina. ¿Saben qué es línea cortina o no? Una línea cortina es un corte en una barrera urbana. Por ejemplo, el río. Yo agarro el río Rímac, es una cortina porque corto la ciudad en dos. ¿Y en cuántos puntos tomo datos? En 20, ya, 10, 15, lo que salga. Entonces, con esos 15 datos yo calibro el modelo. Y el modelo se ajusta con todos los datos. Baila el modelo y se ajusta, ¿no? Y te hace los resultados más interesantes. O sea, se le dice, lo que pasa por este puente es esto, y tu modelo me tienes que hacer, cuando haces toda la evaluación, tienes que aproximarte a esto, si no te mato, ya está. El modelo se raya y... Yo me acuerdo cuando se modelaba esto, nosotros dejamos la computadora un día a las 5 de la tarde, lo dejamos hasta las 11 de la mañana funcionando. Un papelito ahí, no tocar. Porque el computadora se rayaba y ahora hay software mucho más, ahora en un escenario te evalúa en 10 minutos, 8 minutos, hasta menos, depende de la computadora que tengas, ¿no? ¿Hay averías que pueden ser cortina también? No, es bien complicado porque tendría que contar todas las cruces, es una locura, eso sí es una locura, ahí no sirve porque ¿para qué voy a contar en tantos puntos? Contar es carísimo y además la representatividad no es buena, ¿no? Tiene que ser cortinas en barreras urbanas. Justo acá estaba, yo pensaba que no lo había puesto, acá está. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cortinas? Las vías expresas, por ejemplo, también son cortinas que se pueden para meter datos pero no una vía urbana, porque es complicado. Hay conteos de 24, 18 y dice, uno, ¿para qué cuenta 3? ¿Para qué cuenta 8? O sea, cada uno tiene sus razones por las cuales se cuenta, ¿no? En preferencias declaradas es para proyectar escenarios y ver qué pasa con la gente si le inserto un sistema de transporte público, cuánto puede ser su pasaje. A veces se rayan con esto y al final empiezan cobrando lo que cobran otros buses. O sea, yo no sé para qué hacen tantas cosas y al final empiezas a cobrar con los 2.50 o un solo, ¿no? Pero hay proyectos en los cuales, por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto va a costar el pasaje en la línea 2 o no? Eso responde a un flujo de caja, ¿ya? Del proyecto. Y ahí te sale un precio. Pero los políticos te van a decir el precio final. Es una polinomio. No van a tener que subsidiar, ¿no? Subsidio de todas maneras, ¿no? Bueno, esta es modelación de transporte, no sé si tenemos tiempo para... Tiene 8 minutos. Simulación de tránsito es esto. Como les dije, hemos visto la macro muy rápidamente, lo que es macro, toda la ciudad, así se estudia. Y con este modelo, el modelo cargado, yo puedo poner un tren, puedo poner 10 puentes. A ver, la pregunta es, si coloco un puente, ¿voy a necesitar modelar toda la ciudad? Un puente. Ahí viene el criterio técnico. Hay gente que se raya y dice, para un puente tienes que modelar toda la ciudad. Ay, no sé, un meso. Son influencia. Un meso, suficiente. Porque sí tienes que ver cuánta gente va a pasar, entonces. El puente Viena, por ejemplo, no necesita un mes. El puente Viena acá en Miraflores. No, los puentes que se hicieron en la vía expresa tampoco se hicieron con meso. Hay cosas que ya son, entran criterios técnicos, ¿no? Pero hay proyectos grandes que sí, pues, esos sí son necesarios, ¿no? Entonces, el meso es el intermedio. Entonces, yo puedo con un modelo de transporte bajar a un meso o con una simulación subir. Más difícil es subir. Bajar es más fácil, pero ir por los dos lados es mejor. Un sanguchito.
pero para eso tienes que tener plata y alguien que te ayude, ¿no? Esto rápidamente es una modelación, es una unidad macroscópica, microscópica, ciudad completa, área interportal, y el meso no está acá debería haber una cosa que diga meso, que es una cosa intermedia, ¿no? Las áreas intermedias. Un distrito. Eso, por ejemplo, los alcaldes distritales no les dicen, pero si ellos modelaran su distrito, La Molina, por ejemplo, es un lugar precioso para modelar. Bien interesante, pero para modelar La Molina tengo que modelar la ciudad. Primero quieren alcalde que modelar su cerebro. Modelar entonces se puede modelar, pero tener un marco. Pero también se puede hacer algunas excepciones. Hay métodos ingenieriles que te pueden ayudar, pero bueno, eso no se utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué es simulación de tránsito? Es básicamente igual, es una representación matemática estocástica. No soluciona problemas, ojo, eso es un tema. Los modelos no te solucionan el problema. Son las propuestas que tú haces que te solucionan el problema. La mayoría de la gente dice, haz modelación y solucioname el problema. No, no necesariamente. El modelo es una herramienta, no es un fin, es una herramienta. No hace el diseño, pero sirve para evaluar diseños. Ojo, yo no diseño con el simulador, yo evalúo diseños. Por ejemplo, hago una esquina, si le pongo 3 metros, pasa una cantidad de carros, pero si le pongo 20 metros de curvatura, la cantidad de flujo es mayor. Por eso que el radio de curvatura... Y aquí viene el tema, ¿no? Mucha gente joven me dice, ingeniero, enseñe simulación de tránsito. Y a veces yo me siento mal, porque si le enseño simulación de tránsito es enseñarle a manejar el software. Y eso no es simulación de tránsito, señores. Simulación de tránsito es conocer la técnica. Saber un montón de cosas, qué es un flujograma, qué son una aproximación, cuántos movimientos tiene una aproximación. Por ejemplo, cuál es la relación de interferencia o de capacidad entre una interacción que los que van de frente, los que giran a la derecha y los que giran a la izquierda. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Son diferentes, sus impactos son proporciones diferentes. ¿Qué efecto te produce que un bus se pare en la Arequipa? Tiene 2 carriles y un bus se para. ¿Cuánta capacidad te mata? ¿Qué cosa es capacidad? ¿Qué es capacidad vial? Sinceramente, yo he preguntado en muchos sitios, muy poca gente me dice qué cosa es capacidad vial. No. Sí, pero no se entienden. O sea, saber qué es capacidad vial, yo no se lo voy a preguntar, pero les voy a decir qué es capacidad vial. Capacidad vial es la capacidad máxima que tiene una sección transversal de una vía, la máxima cantidad de vehículos que puede llevar para unas condiciones físicas operacionales prevalecientes. Las prevalecientes son las características que tiene. Uno se define de acuerdo a cómo funciona la vía. Hay capacidad de una vía expresa, capacidad de una vía arterial. Son los volúmenes. Por ejemplo, la capacidad teórica, de que es donde se parte, varía entre 1800, 1600 hasta 2500 vehículos por hora. La capacidad teórica, de ahí se mata, ¿no? Por ejemplo, en la avenida Arequipa su capacidad teórica es 1800 por 2, 3600. ¿Pero cuántos circulan? 1000. 70% se pierde. Por taxis y colectivos. Taxis, colectivos, giros, paraderos, hay algunos estacionamientos, mal diseño, ancho de carriles, semáforos mal sincronizados. Hay N variables que hacen que su capacidad la mate. Si tienes problema de eso, ¿qué es lo primero que se hace en una ciudad? Corregir eso, pues. Hay mucha capacidad que se puede recuperar haciendo ingeniería de tránsito. ¿Quiénes saben ingeniería de tránsito en el Perú? Muy pocos. Ese es el tema. Capacitación es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, simular no es manejar software, señores. Inclusive me dice, ingeniero, diseño vial. Ya, diseño vial, sí se puede, la técnica se enseña y sale muy bien, pero cuando ya quieres simular el diseño que estás haciendo, porque el diseño es bonito. Cuando tú diseñas, cumples normas. Agarras el manual de carreteras
el Ashton, corres de ahí y haces tu diseño bonito. Pero eso es oferta. Ponle la demanda, pues. Ponle la demanda, la cantidad de carros que giran y todo eso. Ahí zapateas. ¿Tu radio sirve o no sirve? Por ejemplo, voy a hacer una crítica a los proyectos del ministerio que hacen carreteras. No sé si han visto ahora una vía expresa, hace un paso a nivel y en los extremos hace ovalitos. Esos ovalitos tienen una capacidad de transporte. Como no hay demanda, funcionan bien. El día que hay demanda, van a morir. Pero es posible que el ovalito pase a ser un loop. No, es otra cosa. No es bien complicado. Bueno, podemos explicar en otras veces más complicado. Los giros a la izquierda destrozan intersecciones. Los vehículos equivalentes de un camión respecto a los autos, normalmente se pone 3, pero en algunos sitios funcionan como 10. O sea, 10 vehículos, autos funcionan, un camión funciona como 10 automóviles, porque toca, y va con un carril todavía, y todavía si es un carril por sentido, ustedes han manejado, ¿no? Vayan a la carretera central, manejen a ver si traten de pasar a carga ancha, por ejemplo. Trata de girar eso, ya que te la juegas. Por eso es que muere gente, ¿no? La gente se cansa, se agarra el otro carril y ¡poc! Chao. 5 de la mañana, borracho, muerto. No, disculpe. No. ¿Por qué en Europa el sistema de manejo es inverso? ¿Es mejor? Sobre Inglaterra. Sí, eso. Hay algunos, básicamente son decisiones, porque ambos tienen la. Sí, ambos tienen la misma probabilidad. Lo que pasa es que son sistemas que se han creado, ¿no? Pero no es que sea mejor. ¿Ustedes han visto el centro empresarial de San Isidro? Que está en Belaunde. Centro empresarial adentro, funciona a la inglesa. Entonces, la circulación no es por la derecha, es por la izquierda. En algunos casos funciona bien y en algunos casos funciona mal. Y es lo mismo que pasa en el otro sistema, ¿no? Al hacer la izquierda, igual. O sea, su conocimiento detallado de todas las determinantes de tránsito, hay muchos datos, el levantamiento se levanta, voy a pasar todo porque está mal configurado, ¿ya? Se levanta datos, detalle, la simulación sí es una cosa bien de detalle, muy de detalle. Pues tienes que evaluar, para simular una intersección, por ejemplo, tienes que evaluar el giro a la derecha, el giro a la izquierda, el giro en U, por dónde cruza la gente, el radio de curvatura, el peralte de la vía, si que tiene peralte, hay el estado de pavimento porque tiene un rompemuelle que para todo, hay un paradero, hay un montón de datos. Ciclo de semáforo. Ciclo de semáforo, que es una pesadilla. Es una pesadilla, ¿mal? 5 minutos. Ok, vamos a correr porque ya está diciendo chao. Se dan datos de esto, volúmenes peatonales, secciones, semaforización, paraderos. El factor semaforización sí es muy importante. El factor paraderos, factor semaforización y factor estacionamientos destrozan una intersección. Y factor giro, ¿no? Destrozan la intersección. Hay un temita de orígenes y destinos. Cada vez que el área crece, los orígenes y destinos se vuelven una pesadilla. Esto es importante. Cuando quieren evaluar una intersección es fácil. 5 intersecciones, 10 intersecciones en malla, o sea, en dos. Cuidado, yo he visto, muéstrame tu origen destino, le colocan cualquier dato. Y hay modelación estática, que es la que se hace normalmente, y hay un tema de modelación dinámica. La modelación dinámica es evaluar el comportamiento del tránsito, pero ya durante horas pico y horas valle. Y ahí ves cómo realmente funciona la intersección. Pero se necesitan muchos datos, ¿no? Eso también es un tema de muchos datos, mucha información. Pero es a nivel chiquito. El ejemplo rápido, el ejemplo del monitor que se hizo hace muchos años, yo hice esto con un alemán. Justo el alemán que nos vino a capacitar acá en Lima 5 años, él me enseñó todo esto, ¿no? Arkan Ok, no sé si alguien lo conoce. ¿No? 16, clasificación en autos, o sea, se hizo todo esto. Conteo se hizo un jueves. Estos son los resultados. Una cosa impresionante.
es que los que entraban y eso sucede, ¿ya? La cantidad de carros que entra a La Molina es mayor o igual que la que sale. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto carro a La Molina? Educación, bastante gente que tiene sus hijos, colegios, universidades, todo está por allá. Volúmenes vehiculares, se hacen ahí los histogramas, los gráficos para ver cómo funciona. Mire, en las vías expresas, las horas valle prácticamente no existen, es casi todo hora pico. Esto el día, hora valle si fueras una bajada, pues, ¿no? No, es casi todo, entonces el pico, todo el día funciona parejo, ¿no? Por modos, transporte público, transporte privado, bueno, los porcentajes cada uno, simplemente para pasar los problemas de tráfico. Y acá hay un problema bien interesante de diseño. No entendemos en el Perú qué es diseñar un óvalo. No hay tiempo, pero mire, una persona que viaja así, viene del Jockey, va así, con una persona que viene de Las Palmeras, vienen y se cruzan en un punto. ¿Por qué se cruzan en un punto? Porque está diseñado así y es un mal diseño. Lo que debe hacerse es pegarse más, que acá gires medio forzado, porque tienes que entrar, parar forzado, y la salida mucho más allá. Entonces, le explico de otra manera. Paseo de la República, ¿ya? San Juan. Hay una salida, ¿sí?, a la vía auxiliar, pero también hay una entrada, ¿sí? Entonces, si la entrada y la salida le pongo en el mismo sitio, se congestiona, ¿sí? Pero si las alejo, funcionan bien. Entonces, eso se llama distancia entre cruzamiento. Entre la entrada y la salida, o entre la salida y la entrada, tiene que haber una distancia entre cruzamiento. Para que los carros no se congestionen, tiene que haber distancia entre cruzamiento. ¿Qué significa? Que si yo vengo por acá, tengo que cruzarme con pero en un tramo tengo que mirarme la cara. Si quiero lo insulto, le saco el dedo, pero ahí me cruzo. Tengo un tramo donde me cruzo. Eso es distancia de cruzamiento. Eso es lo que no tiene este óvalo. Es algo parecido. El Greta está mal diseñado. El peor de todos es el óvalo de Plaza Castilla, ¿no? Que allá le han puesto 4 semáforos, ¿no? Ahí faltarían los puntos negros, ¿verdad? Negros es accidentes, es seguridad. Claro. Este de acá es un tema interesante, que cuando se diseña un óvalo, para simular tienes que saber cuántos van a la derecha, el de frente, a la izquierda o en U. Esto no lo hacen. Porque cuando mandas a hacer conteos, ¿cómo cuentas? Contar cuánto pasa en una sesión es fácil. Pero ¿cómo sabes cuánto van de frente a la derecha y a la izquierda? Y ponen cualquier cosa. Es una cosa chiquita, pero es técnica. Y esto se aplica el mismo concepto de modelación de transporte, que es por aproximaciones sucesivas. Es un temita técnico interesante. Ese conteo es difícil, ¿no? Es con difícil. No, pero en realidad... No. El conteo es bien sencillo. El problema de utilizar las herramientas... Un minuto y acabo. Ya no va a haber preguntas, creo ya. Ahí te sigo. Sí, porque ya me están... Para sortear los libros. ¿Ya? Puede seguir. Pero tú me has dicho 5. Estoy diciendo chao. Ya. Ya, un ratito. Ya, ok. Entonces, el modelo, por ejemplo, se hizo el modelo, geometría, se metió todos los datos, por la regla de preferencia. Es interesante cómo cuando no hay semáforos y llega un vehículo y llega otro, ¿quién pasa? En el mundo, el que está dentro del óvalo tiene prioridad. En el Perú es quien mete la trompa. Acá no hay que está, eso no existe. Acá que mete la trompa ese gana. Y ahí en la técnica, en los simuladores hay una cosa que se llama gap. Los que simulan hay gap time y hay gap distance. Hay gaps por tiempo, salud. Hay gaps por distancia y hay por tiempo. Entonces, ese concepto, miren, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo. Tú tienes una vía rápida y tú llegas de una vía local, ¿no? Entonces tú vas con tu carro, te paras y un montón de carros. ¿Cómo entras? Entonces, en otros países
se necesita más o menos de más de 6 segundos. Mentalmente uno mide el tiempo. 6 segundos. Cuando es más de 6 segundos te metes en otros países. Acá 6 segundos está bacán, está lejos y brum, te metes y pues brum, se para, ¿no? Es el gap time, es chico acá en el Perú. Por eso que a veces algunos modelos no expresan la realidad porque no calibras eso y el modelo no refleja la realidad cultural. Pero ese modelo te permite calibrar, ese patrón cultural te permite calibrarlo. Los gap times y la distancia de separación, cuando tú viajas en otros países, respetan su distancia. Pues. Acá el taxista... Entonces, el gap distance también hay que... Bueno, otro tema, es una discusión de un proyecto que presenté a una municipalidad, me hicieron unos líos. Porque yo una vía de 3 carriles le puse 4 en la simulación. Porque tú ibas en... No, está pintado 3, pero van 4. 4. Yo le digo, pues eso es la realidad. No, ingeniero. Usted tiene que poner lo que dice la norma. Pintado. Oye, pero va a salir más. Me va a salir más cola, le digo. Ya me fregó, pues. Hay un factor más, la salida de los edificios en las avenidas. Sí, de esas hay un montón también. Bueno, interesante. Entonces se diseña esto, la regla de preferencia. Ahora los modelos del BISIM, por ejemplo, es muy bueno porque ya te dice, en un área de conflicto, te dice a quién le pones la prioridad, si es igual, si eso por uno o por otro, te ayuda bastante ahora. Ya terminamos un ratito. La evaluación y comparación... y bueno, las alternativas que se evaluaron fueron estas, ¿no? Pero ¿cuál más da por temas de diseño, capacidad? Digamos, algunos tenían y lo que pasa es que aquí, a ver, viene un lío. Cuando diseñas estas cosas tienes que darle prioridad y prioridad es el transporte público. Y en el óvalo están planteando hacer un viaducto para los autos, que es lo criminal si hacen eso. Yo haría el viaducto para los buses, ¿no? Y en el peor de los casos combinado, pero no para los autos, porque los autos, como el cáncer, siempre van a llenar cualquier infraestructura que usted le oferte. Amplía, ahorita en la vía expresa están haciendo rampas, para que se congestione más. Bueno, aquí vienen los resultados, los indicadores. El software te arroja... impresionante cosas, pero bueno, voy a pasarlos todos porque el primero no sale, el primero es el más importante, ahí está, el nivel de servicio. ¿Qué cosa es un nivel de servicio? Igual, se pregunta y no hay mucha respuesta, porque el nivel de servicio... No, ¿qué cosa es? ¿Qué es el nivel de servicio? ¿Cómo se mide el nivel de servicio? El HCM ahora el nivel de servicio lo mide por demoras. No, demora. No, es demora. ¿Y demora qué cosa es? Es toda una técnica, hay que saber qué cosa es demora. El nivel de servicio del HCM es por demora. Si tiene un cuadrito que dice, si te paras de esta cantidad de demora, tu nivel es A, B, C, D. Antes, en el manual que hicieron para Lima, se clasificaba, digamos, el nivel de servicio por relación entre volumen y capacidad. Eso era el nivel de servicio. O sea, si tu capacidad está atendiendo tu volumen, ¿no? Si no atiende, entonces... Esa era A, B, C, como dice el ingeniero, A, B, C, D, F. Todos son A, B, C, D, F, pero ¿sobre qué mido? Ese es el tema. Ahora se mide por demoras, antes era por relación volumen-capacidad. También se mide el nivel de servicio por longitud de colas, cuánta cola tengo. También se mide el nivel de servicio por tiempo de viajes. Pero ahora los estudios presentan ahí que le salga A, B, F y listo, nada más. ¿Cómo sale? No importa. Pero estos son los inclusive te da cuántos pasajeros pasan. Si tú pones, por ejemplo, el óvalo, si yo meter el software y pongo una ruta de transporte público, me dijera, mira, antes está pasando, por acá, en todas las intersecciones está pasando 15.000 personas hora y ahora con el proyecto vas a pasar 30.000. De buses, si pongo buses. Pero si pongo autos, me dice, está pasando 15.000, vamos a pasar 17.000. Ese es el tema. Distribución de tiempos semáforos cuando hay semáforos, etcétera, ¿no? Y se analiza movimiento por movimiento, por ejemplo, qué pasa con cada uno. Se puede hacer, el software te permite hasta lograr niveles de emisión de contaminantes.
Hay el modelo del BISIM, por ejemplo, que es simulación de tránsito, tiene otro agregado. Yo hablo bastante del BISIM porque es el que manejo. También algunos manejan tránsito, que es bueno, por si acaso. Cada uno tiene... Pero, por ejemplo, el BISIM tiene un otro software que se adquiere, que es el BISWalk, que es para peatones. Porque hay estaciones, hay lugares, por ejemplo, la estación de la cultura ya no puedes utilizar con un modelo simple. Tienes que aprender el BISWalk porque una malla de gente cruzándose, eso se utiliza con otro modelo, ¿no? Bueno, para no hacerla más larga, hay bici del Transit, el Syncro. Syncro, ingeniero. ¿Sigue usando eso? Sí, en Wilson lo venden a 10 soles, ¿no? El verdadero Syncro sí cuesta, es muy bueno, pero acá en el Perú lo utilizan. Lo que pasa es que cuesta comprarlo y cuesta mantenerlo porque hay que pagar, pero es muy bueno, ¿eh? Sí. Yo utilizo el alemán porque a mí me han enseñado de cuestión alemán, ¿no? Entonces, para terminar acá, repito, macro, ya hemos visto algo rápido, micro, y el meso es una cosa intermedia que demoraríamos bastante en elaborar ejemplos, pero esa es la cosa intermedia. Pero los modelos son para el macro y el micro. Lo mejor es ir de ambos lados y tener una buena simulación. Preguntas, por favor. Ingeniero, lo que usted mencionó... Un ratito, ahí porque están grabando, dice para... lo que usted mencionó respecto a la pregunta del taxi, si era público o privado, bueno, usted sugeriría que el taxi vaya desde el vehículo menor, o sea, desde la mototaxi, incluso hasta el bicitaxi, como en algún momento lo mencionó, hasta una minivan, se institucionalice como una entidad pública. Y esa es una pregunta uno, ¿no? Y respecto al software, bueno, saber como detalles si es que considera pues rompemuelles, zona de caída de piedras o zonas de neblina que si también las simulan, ¿no? A ver, los taxis, para modelar el transporte, ¿te refieres? Claro. Modelación de transporte. Los taxis... Porque usted mencionó que el flujo, o sea, el diario del taxi es difícil calcularlo porque no tiene una ruta definida o al menos... O sea, tú... difícil de Claro, o sea, el software es una herramienta, ¿sí, no? Que yo tengo una herramienta. Entonces, yo le digo al software, oye, quiero que me analice estos viajes. Taxi, ya. ¿Qué cosa le pongo? ¿Cómo recopilo datos de taxi? Entonces, tendría que tomar datos especiales de taxi para saber una encuesta representativa que me diga, mira, los taxis, la decisión se toma por estos motivos, por precio, por esto. Se hace un análisis especial. Y eso lo puedo meter al modelo, pero eso es más chamba, más todo. Entonces, lo que unos hacen más fáciles lo consideran como privado. Lo meten al mundo del privado porque funciona como un privado prácticamente y es más fácil modelar así. Porque depende de tu proyecto también. Pues si quieres modelar un tren y quieres modelar toda la ciudad, más fácil trabajarlo como privado. Porque se comporta como privado, ¿no? Las mototaxis tienen su espacio que es alimentador, es otra cosa, ¿no? Y disculpen, ¿otra pregunta que era? Si considera el software rompemuelles. No, el software de simulación de tránsito, que es el detalle, te puede simular lo que te da la gana. Por ejemplo, yo he tenido casos donde se simula mototaxis. Entonces tú creas, porque el software te permite crear, tú entras el software tiene cargado vehículos, ¿ya? Entras a la parte de vehículos y te dice, mira, un auto promedio es así, la longitud total es 5.484, la distancia entre los ejes es 3.2 y el delantero es tanto. Entonces tú le pones los datos de un mototaxi y te genera ese vehículo y lo haces funcionar. Entonces cuando tú ves que hay una pista de 2 carriles, tú le pones que llega el paradero acá y que gira normalmente. Y se ve que gira y no invade lo que está acostado. Pues si te hace que gira un camión, cuando simulas, el camión se lleva a casas, todo, ¿no? Entonces, sí se puede simular lo que te da la gana. Yo ingreso las características de... Tú ingresas todo eso ya se... Ingeniero, usted nos ha explicado, se ha abocado a lo que es la solución del tránsito, pero la ciudad no solo es tránsito. La ciudad es áreas donde el tratamiento y el uso del área es otro. ¿No cree usted que debería haber una repoligonización, un replanteamiento de la ciudad? Por ejemplo, ¿qué hacemos con distritos enanos como Magdalena, que son políticamente independientes, que son el vector corrupción, que es lo que usted comentaba? Es decir, la ciudad la reordenamos o planteamos el ordenamiento
completo de la ciudad sería tránsito y la zona inmobiliaria. Ay, disculpe, a la señorita, por favor, después a Gregorio, ¿no? Después. No, en las clases pasadas, en las 3 primeras, yo di bastante énfasis la relación que hay entre transporte y actividad urbana. Ese tema de la reorganización del espacio público, ya hay ideas, hay propuestas de cambiar tremendas áreas a edificaciones más altas con más espacio público abajo. Existen esas, pero no se implementan. No se implementan. Había un proyecto muy interesante, pueden buscar en internet, no sé si todavía sigue colgado o lo sacaron, de las Malvinas hacia el Callao. Hay toda una gran área que se quiso cambiar, vías inclusive, rezonificar unos españoles que vinieron a hacer esas propuestas. Hay proyectos, pero desgraciadamente no se implementan, ¿no? Pero sí tiene razón, o sea, si yo no cambio la estructura urbana, no hago cambios, el uso solo está tan desordenado y tan mal implementado que el transporte de respuesta a eso, la cosa así se ha encochado, ¿no? El transporte, yo le expliqué al principio, es una actividad dependiente de la propuesta urbana y nadie sabe cuál es la propuesta urbana. Ojalá que estos años se hagan, ¿qué es la propuesta? Por un lineamiento ya. En la mañana, ayer estuve escuchando sobre la Costa Verde. Y ahí hablamos, no hay una propuesta urbana, porque el transporte ahí agarra la propuesta urbana y le da un cachetado, le dice, no, yo soy prioridad. En la Costa Verde la prioridad es el paso de vehículos. La propuesta urbana no existe, porque la propuesta urbana es un espacio para recrearse. ¿Cuántos se van a recrear en la Costa Verde? Salvo en verano, pero después no puedes ingresar. O sea, pregunta a la señorita. Buenas noches a todos. Tengo dos consultas, ¿no? La primera es, tengo entendido que hay predios hay proyectos que en la ejecución se ve el tema de la expropiación de los terrenos contiguos, ¿no? O sea, la compra, expropiación. Mi consulta es, ¿por qué no se hace antes ya de ejecutar el proyecto, ¿no? Incluso hay un entendimiento de que estas propiedades invadan la vía, ¿no? Entonces, esa es una consulta que yo tengo. ¿Por qué? Porque al hacer esa expropiación se demora incluso bastante tiempo y es un perjuicio tanto para el propietario y tanto para el Estado, ¿no? Generando mucho. Bueno, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, en el caso de la Javier Prado, ¿no se podría hacer un tren eléctrico en la vía que ya tenemos, de repente con algunas modificaciones, porque no tenemos que hacer un túnel ni nada por el estilo? Entonces, crear lo que se necesite, ¿no? Para ese tren. Y en cambio a eso se ha puesto unos buses que contaminan, que las personas no pueden ir de una manera como un ser humano, es lo que yo he visto, ¿ya? Y por eso se han creado los minivan, etcétera, ¿no? Esos son mis dos conceptos. Sí, mira, vamos a pasar por el último. El tema de la Javier Prado es un tema de evaluación de justamente el tema de la demanda. No evalúan bien, pero se sabe, ¿no? O sea, ya el estudio del JICA lo ha mencionado, está proyectado la línea 4, pero obviamente cuando, o sea, te pones del lado del Estado también, o sea, te voy a hablar como si yo fuera funcionario, ¿ya? Para implementar el tren ahí, más fácil es meterme abajo, que me cueste, no importa, pero no me meto en líos ni con los de San Isidro, Los vecinos no quisieron. ni con los autos que circulan ahora. O sea, hay problemas sociales que afectan y que hacen y pueden hacer inviable el proyecto. Porque lo más fácil sería, ¿se acuerdan cómo ha hecho el tren hacia San Juan de Lurigancho? Todo lo hizo por arriba. ¿Alguien se opuso? ¿Por qué? Porque en San Juan de Lurigancho no reclaman. Entonces le puso la vía y no hay... Hay problemas sociales. Entonces nadie lo hizo, se hizo. Pero lo mejor sería rápido hacerlo, porque como hay otros países, yo acabo de ver un amigo me envió una foto de Dubái. En Dubái hay una vía expresa y un monorriel por arriba, al costado. Y dice, no, impacto ambiental, vas a ver. Está bien, pues, hay impacto ambiental, pero solucionas un tema en Dubái, que ahí el congestionamiento son de puro Audis. ¿Ya? Pero hay congestionamiento en Dubái. Entonces,
el tema de transportes en la Javier Prado hay soluciones, pero sí, ojalá que corran nomás, porque el tema del congestionamiento está tan complicado y lo que han puesto como corredor no lleva gente, porque está mal hecho. Yo en el libro he puesto que si quieres tener corredor tienes por lo menos 12 cosas que considerar y las 12 tienes que hacerlas. Si no, no le llames corredor, llámale ruta, pero no es corredor. Corredor es otra cosa. Corredor es, va la redundancia, para que corra y lleve gente más rápido y gente así. Si no, no es corredor, no sirve, ¿no? Vía segregada, excelente, ese sí es corredor. Y la primera pregunta de las expropiaciones. El proceso sí es un tema bien complicado desde el punto de vista del Estado. Te voy a hablar nuevamente como funcionario. Mira, en el tren, por ejemplo, se planificó y ya se estableció hace años los predios que se iban a expropiar y ya se han hecho las expropiaciones, está bien. Proyectos como este, como se hacen con anticipación, pero porque hay impulso sobre ese proyecto. Te hablo de otro proyecto, Periférico Vial Norte. Antes había 1.200 expropiaciones, ahora hay como 5.000. Yo no sé si van a hacer ese proyecto, porque van a expropiar 5.000 predios y es un problema social y es mucho dinero. Y en todas las expropiaciones, y hay que decirlo también, el Estado no les paga a gente que les afecta, que es mucho dinero. Hay un tema de derechos de vía que sí está en la norma, que es la ordenanza 341, que define el espacio público. Hay espacio público sobre propiedad privada, pero nadie sabe lo que se llama el marquesí del Estado. El Estado debería, es como tú tienes tus propiedades, ¿no? Sabes cuánto de propiedad tienes y cuánto cuesta, cuánto es tu patrimonio en propiedades. El Estado no sabe, porque no ha hecho un inventario de sus vías, cuál es el derecho de vía, cuánto cuesta, se valoriza, se hace. Pero bueno, es un tema más complicado, pero las expropiaciones sí son bien complicadas y se ve más en los problemas de carreteras, donde a veces hay carreteras que hay unos líos tremendos que a veces separan los proyectos porque el proceso de expropiación se forma bien complicado y porque justamente no hay planificación. En la planificación dice, por ejemplo, ahora están haciendo las vías de evitamiento en provincia, ¿no? Ya no pasan por la ciudad, las vías ahorita pasan, las vías expresas, las panamericanas están pasando por la ciudad, no sirve, hay que pasarla por otro lugar, ya, la pasan por otro lugar, pero no se preocupan de zonificar bien el costado, los predios. Pasan 10 años y un centro comercial y se atraca. ¿Quién lo hace? La vía expresa lo hace el ministerio, pero las vías locales que se deberían tener las hace la municipalidad y la municipalidad no planifica. Desarrollo urbano. Entonces ahí viene el tema que tú dices que es una pesadilla porque como nadie define el espacio público, si tú defines el espacio público la gente se alinea y en los procesos de habilitación urbana esos espacios públicos los pones como aporte, cumple la norma, no pagas nada. El propietario se beneficia y también el Estado, pero las habilitaciones urbanas no se consolidan. Hay en Lima tremendos terrenos, como han visto que San Marcos es un área rural, no tiene habilitación urbana San Marcos. El Jockey Club no tiene habilitación urbana. Tremendos terrenos. Pero bueno, ese es un tema bien complicado. Yo fui a consultar al IMP y le dije sobre eso. Y el funcionario me dijo que habían puesto en una carretera los hitos, ¿no? Para que se pueda demarcar y las poblaciones de los costados puedan ver. Pero dice que los llevaron a un juicio porque como eso todavía no tenía habilitación urbana y desde ahí ellos ya no señalizan. Eso es un tema real. Tú como funcionario pones y te meten juicios y te paralizan todo, ¿no? Disculpe, Gregorio, después. Que no hay estado. Sí, ahí acaba mejor, para que no me están botando ya. Ahí hacemos un sorteo, por favor. Sí. Primero agradecer las 4 capacitaciones que hemos tenido, muy importantes, nos ha pintado de cuerpo entero la realidad de nuestra ciudad y del país, pero siempre veo que las críticas van hacia la ineficiencia del transporte masivo. Toda la vida, cualquier fin de estos cursos va a la eficiencia del sector que nosotros representamos. Pero nunca le dicen por qué llega esa ineficiencia. Lamentablemente no hay política de transporte, no hay política de desarrollo urbano y no hay autoridad. Porque en principio, acabo de tocar la última parte, lo que la semana pasada se trató, se han impuesto los alumnos.
el alcalde retrocedió, ya no va a San Marcos, ¿no es cierto? No se termina una obra que puede ser beneficiosa para la ciudad. Ok, y dentro de ese punto, nosotros tenemos que reclamar que mientras no haya política de transporte, política de desarrollo urbano y no haya principio de autoridad, siempre se van a imponer, comenzando por los vecinos que no quieren que pase por ahí transporte público. Segundo, hemos tenido 3 días de capacitación sobre lo que dije la semana pasada que se iba a poner de moda, los buses eléctricos que se están exhibiendo en enero. Ok, es lo mejor para la vida humana, pero se habla de financiamiento, se habla de costos, no, llega una autoridad, cambia lo que hizo la otra, hasta comienzan por el color de cada autoridad. Y lo peor, miren, todo lo que usted ha dicho, ingeniero, es tan vital aplicarlo, pero falta ejército que te diga la autoridad, es de lo que necesita la ciudad, e imponerlo. No, acá cada autoridad entra con su plan de gobierno y nadie se lo cambia. Y ese es el problema, ¿por qué? Porque viven lamentablemente los políticos de réditos que significan apoyo. Lo que está pasando ahorita, un pleito que yo he hecho la pregunta en mi programa anterior, ¿quién gana con el adelanto de las elecciones? ¿Gana el pueblo? ¿Gana los que están esperando soluciones? ¿Quién gana? Creemos que los próximos, y aquí termino, que vamos a elegir son más capaces que los que están. Si todos los que han entrado durante toda la vida democrática han entrado con 5, con 6 asesores que incluso han hecho equivocar política y al final siempre seguimos en lo mismo. El problema es que todas las buenas cosas que usted nos ha enseñado deberían aplicarse y para eso se necesita pues una política de desarrollo urbanístico, se necesita decisión de una autoridad que diga esto lo hacemos. Sí. Si no, nunca va a cambiar la cosa. Yo les voy a hablar desde el punto de vista que hay. Sí, para terminar, No. Ya para terminar. Voy a contestarle. Mire, el tema, pero mire, no me interesa a mí hacer la defensa del Estado, porque yo también trabajo en el área pública, he estado muchos años ahí, y el Estado, o sea, las personas que ingresan al Estado tampoco son tan malas, ¿eh? Yo sé que muchos entran a sacar parte, pero hay gran parte que lo hace porque quiere servir al Estado. Son las excepciones. Son las excepciones, y hay un montón de gente que no entra porque entrar al Estado sería pues una locura, porque ¿ya? Entonces, lo que pasa es que dentro del Estado, o sea, yo me pongo como funcionario, es bien complicado gestionar, porque el Estado mismo se ha puesto unos candados que no te permiten moverte. Entonces, algunos pensarían, oye, necesitamos un dictador para que esta vaina lo destroce. Yo creo que eso no es el mejor camino. Se necesita evaluar bien la parte institucional para hacer que el funcionario o la institución se forme institución y tengan capacidad de cambio. Alguien que lo haga eso, porque ideas hay, gente hay que capacitar más por ejemplo en el tema de transporte, pero lo que el Estado, yo he estado dentro del Estado y en el Estado tú te sientas y si mueves mucho las cosas te denuncian y te acusan y te llegan y... Miren, yo lo conté la otra vez, yo soy el ejemplo de la operación del Estado. Yo entré a trabajar en el Estado, estuve 14 años, en 14 años trabajé recibo por horarios. Porque me llamaban, me votaban, me llamaban, me votaban, me llamaban. Cada 3 años, 2 años, 4 años te votan, me cansé, formé mi propia empresa. Pero sí aprendí del Estado. O sea, el Estado tiene cosas buenas, pero también tiene un paquete de cosas que solo se ahorcan. Y el que entra a hacer gestión del Estado, ahí adentro se da cuenta la pesadilla que es gestionar. Porque no puedes, tienes así. Me hace acordar el ejemplo que he visto ahorita en el canal el fin de semana de una chica que para contrabandear se puso 15 pantalones jeans. Y la chica caminaba así. Porque estaba tiesa, ¿no? 15 pantalones. O sea, el Estado tiene su cabeza de fuerza que no te deja funcionar por más. Yo he visto gente que viene con buenas intenciones y no puede. Sí, para terminar, me están matando. El sorteo. Rapidísimo nomás, mira, Ya. son 2 preguntas. La primera es el que cuando se trabajaba el Metro de Lima, no sé
se acuerda, Sí. se trabajó con macrozonas y microzonas. Sí. Y solamente he visto que usted ha trabajado con microzonas. Dígame, si está trabajando con macrozonas, ¿es posible hacerlo? No. Esa es la primera. No. La segunda es respecto a la continuidad de la vía expresa. Trabajamos con Harry MacLeod, no sé si se acuerda el arquitecto. Sí. Ya, bueno, y entonces vimos el tema justamente de la continuación de la vía expresa. ¿Con quién? Con Augusto Dalorno. Bueno, vimos y era factible, pero hoy en día lo que habíamos considerado era colocar lo que se llama servidumbres. ¿Ya? Es una posibilidad para hacerlo. Pues, es decir, donde han construido dentro del derecho de vía de la vía expresa, colocar las servidumbres. Y una vez que se empiece a hacer eso, se devuelve. ¿Es posible, factible? ¿Cómo lo vemos? El tema de las zonas, lo que les he hablado es la unidad mínima, ¿ya? La unidad mínima. Yo lo puedo hacer porque la característica principal era que más o menos 10.000 habitantes era por zona. Yo lo puedo hacer con 1.000 habitantes. Y de ahí puedo sacar, esos son las llamadas microzonas, yo lo puedo hacer múltiple de eso. O sea, puedo hacer, por ejemplo, lo que la matriz que les he mostrado es una matriz de 49, es una zona de distritos. Yo puedo acumular, puedo hacer lo que quiera. Si quiero más detalle, zonas más chiquitas. Si quiero más resultados más grandes, zonas más grandes. Entonces, por ejemplo, a los alcaldes les interesan los resultados por distritos, no les interesa, entonces se le da resultados por distritos. Pero a los técnicos que te piden detalle de un eje, le das por microzonas. Pero todo, bendita cosa, pasa de esas matrices. Ahí está el tema, la unidad mínima del área que tú consideras es lo que tienes que digamos, definirlo, ¿no? Sí se puede hacer todo lo que, el software te puede hacer todo lo que quieras. El tema de la vía expresa tiene un derecho de vía. La ordenanza 341 dice cuál es el derecho de vía. Lo que pasa es que ese derecho de vía han construido después y se nota que han habido resoluciones de habilitaciones urbanas, proyectos edificatorios después y entran en conflicto. Entonces ahora tú quieres hacer la vía, no puedes porque hay edificaciones. Entonces para sacar eso hay expropiaciones o para tumbártelos tienes que decidir una vez, tienes que demostrar técnica y legalmente que han invadido. Por eso tienes que hacer un proceso con el Poder Judicial para decir que ese señor ha invadido el espacio público. Hay formas, pero eso podemos hablar más largo. Bien, muchas gracias.